Disculpa, ¿tienes fuego? Echarse un cigarrito en el espacio público será más difícil a partir de este año, pues el 15 de enero entró en vigencia el nuevo Reglamento General de la Ley Federal para el Control de Tabaco, que trae nuevas disposiciones para la venta, publicidad y consumo de cigarros y otros productos. Este se ha convertido en un tema candente que divide a los no fumadores, los exfumadores, los promotores de la salud y los sectores empresariales, pues las nuevas disposiciones son bastante estrictas. En primer lugar, queda prohibida toda promoción, patrocinio o publicidad de dichos productos, incluso la exhibición de las cajas en las tienditas, las cuales ahora deben estar escondidas. Por otro lado, se busca que los espacios 100% libres de humo sean realmente eso, 100% libres de humo. Esto significa que ya no se podrá fumar en patios, terrazas o balcones de lugares de concurrencia colectiva, como lo son parques de diversiones, áreas de juegos deportivos, hoteles, playas, conciertos, estadios, mercados, centros comerciales, restaurantes, bares o paradas del transporte público. O si se mantienen estas áreas en establecimientos que tienen un área dedicada a los fumadores, queda prohibido vender bebidas o dar servicio a los clientes que ahí se encuentren. En nuestro país hay cerca de 16 millones de fumadores y según datos de la Secretaría de Salud, la exposición a humo de tabaco voluntaria o involuntariamente es la causa de la muerte del 10% de las y los mexicanos. En dinero esto significa un gasto de 61 mil millones de pesos. Esto según lo informó el Senado cuando en diciembre discutió estas modificaciones. El nuevo reglamento ha sido aplaudido incluso por la Organización Panamericana de la Salud, pero no todos están contentos. Hay quien considera excesivo y ha revirado al gobierno con la célebre frase que alguna vez dijo el presidente: prohibido prohibir. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuáles son los argumentos de ambos lados, qué dificultades enfrentará la nueva reglamentación, ¿y es la prohibición el remedio más eficaz contra el tabaquismo? Podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con Miguel Ángel Toscano de Los Rescatadores, un programa de salud y bienestar que resalta los beneficios de esta ley. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido a Tribu Política y muchísimas gracias por platicar con nosotros para analizar esta ley que está dando muchísimo de qué hablar. Para empezar, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué se logró esta semana? Pues mira, México se pone a la vanguardia, sin lugar a dudas. Es uno de los grandes problemas, temas pendientes que tenía México. Como tú lo sabes, la industria tabacalera ha interferido de una manera constante, recurrente, comprando conciencias, voluntades políticas, servidores públicos, organizaciones, personas. Y es una práctica que ellos hacen en todo el mundo. Hay mucha documentación al respecto de cómo ha interferido la industria para frenar estas políticas públicas. Y hoy, después de varios años de intentos, finalmente logramos tener una ley que más o menos está a la altura. Siguieron quedando temas pendientes, pero me parece que es un gran avance para la salud de los mexicanos. No hay que recordar que tenemos más de 63,000 personas que se mueren al año por consumir productos de tabaco o simplemente por olerlos. El famoso humo de segunda mano, tenemos aproximadamente estos 63,000, más de 10,000 personas se mueren por oler el humo del tabaco. Y si tú ves de qué se mueren los mexicanos, el número 1 está obesidad y diabetes, y ahí hay que poner mucha atención por parte del gobierno federal y la Secretaría de Salud. Pero el número 2 es tabaquismo. Son personas que traen enfisemas pulmonares, cáncer de laringe, de estómago, de esófago, todo producido por el tabaco, de lengua. Entonces es muy importante que contextualicemos el problema de salud pública que tenemos al morirse tantas personas al año. Creo que la pandemia, en uno de los picos más grandes, pues sí, murieron más de 63,000 personas al año, pero estamos equiparando a que esto ha venido siendo la constante durante los últimos años. Entonces es un tema de salud pública, sí. Se trata de salvaguardar la salud de los mexicanos también y, por supuesto, de frenar la intervención de la industria tabacalera, que normalmente dirigen sus políticas públicas a menores de edad. La ley anterior decía prohibida la publicidad y solo se permite publicidad dirigida a adultos mayores. ¿Cómo le da la vuelta a la industria tabacalera?
Agarran las revistas que no eran para adultos, les ponen una leyenda que diga revista para adultos, las envuelven en un papel celofán y de repente hasta en la revista Chilango aparecían publicidades de tabaco, completamente irregular, dándole la vuelta a la ley. O sea, la industria tabacalera ha abusado durante muchos años y la verdad es que era hora de ponerle un freno. También hace unos meses todavía veías muchos influencers, muchos youtubers manipulando productos de tabaco. Entonces les pagaban por tuitear, por publicar en su Instagram, en sus TikToks, y simplemente manipular un producto de tabaco, tener una cajetilla en una fotografía, era todo lo que tenían que hacer y les pagaban una lana. Eso es publicidad indirecta, eso está prohibido a partir de hoy. Lo mismo hicieron con las tiendas de conveniencia, con los 7-Elevens, con los Oxxos, con todas estas tiendas que son muchos Circle K. Ponían displays atrás de las cajas, entonces te ponían un display con 100 cajetillas de cigarro, ibas al súper y tenías un display en la caja prácticamente ahí al alcance para pedir. Eso es una práctica de publicidad indirecta, hoy afortunadamente prohibida por la ley. Entonces hay cambios muy importantes. Esto no es una ocurrencia ni de Miguel Ángel Toscano ni de la sociedad civil, esto es una mejor práctica internacional. Hay que recordar que México es parte de la Organización Mundial de la Salud, hay que recordar que México firmó el convenio marco para el control del tabaco en el año 2005, en el cual nos obligamos como país a promover políticas para el control del tabaco. Y todas estas cosas que pasaron ahora en la ley, desde el año pasado que estábamos discutiendo y antepasado que estábamos discutiendo, todas son aprobadas y avaladas por la OMS. Todas son estudiadas científicamente. Todas miden el impacto que va a tener esto sobre la salud pública, sobre los niños que están fumando a los 12, 13 años de edad de inicio de fumar en México, y por eso la prohibición total de la publicidad es uno de los temas más importantes que se aprobaron en esta iniciativa. El segundo tema, sin lugar a dudas, es el de los espacios para fumar o espacios libres de humo de tabaco, ¿no? Antes la ley marcaba hasta un 30% en un establecimiento mercantil, ya sea antro, bar, restaurante, discoteca. ¿Qué pasó, José? Pues lo que pasó es que todo el mundo empezó a violar la ley. Tú llegabas a restaurantes con pseudoterrazas que tenían techo, que no cumplían la ley, y empezabas a fumar ahí, y te ponían ceniceros, y tú estabas en la zona de no fumar, y el humo de tabaco se metía a la zona de no fumar, y era una violación, una increíble, digamos, como los restauranteros, como los antreros, tú salías de antro en la noche, a las 11 de la noche, y están fumando en todos lados, hay ceniceros por todos lados, no hay ningún respeto a la ley. Entonces esto se acabó, quedaron temas pendientes también, no pudimos meter todo por la interferencia de la industria del tabaco, quedó pendiente el tema de los saborizantes, quedó pendiente el tema de los impuestos, quedó pendiente el tema del empaquetado neutro. En fin, todavía hay temas muy importantes que hay que seguir discutiendo en la agenda, sobre todo enfocados a que los niños, los menores de edad, no agarren del tabaco. En ese sentido, Miguel, ahora está surgiendo un debate entre los fumadores donde destacan que estas leyes se están convirtiendo en un ataque a sus libertades de fumar libremente en espacios públicos. ¿Qué piensas de ello? ¿Existe un límite? Fíjate que esta es una discusión muy importante para los fumadores porque para ellos, supuestamente es muy importante para ellos tener espacios y que estamos violando sus derechos humanos y su libertad y una serie de cosas. La realidad de las cosas es que no es así. La realidad es que el derecho a fumar está en mi derecho a respirar aire. No le pongamos aire limpio porque, claro, los que vivimos en la Ciudad de México, pues es difícil tener aire limpio, pero los que viven en la playa o los que viven en cualquier otra, esta ley es federal, entonces no es que aplique nada más para los de la Ciudad de México, porque muchos de los argumentos que luego vierten es que ya en la Ciudad de México, bueno, sí, la Ciudad de México es un pedacito del territorio nacional, pues hay otros territorios donde también la ley aplica, donde tenemos que... Pero imagínate ahora el mesero que está trabajando, pues no trabajan 8 horas, a veces trabajan hasta 12 horas seguidas, empiezan en sus turnos de las 11 de la mañana a 12 de la mañana y acaban hasta las 12 de la noche. Imagínate en un lugar para fumar, exclusivo para fumar. El mesero, por supuesto, tendrá que estar oliendo el humo del tabaco de manera recurrente. Esta ley protege a los trabajadores, es muy clara también en eso, estamos protegiendo a los trabajadores. La idea es que el que quiera fumar lo haga en el pleno uso de sus facultades y ejercicios, que no afecte a los terceros, que no afecte a mujeres embarazadas. Mira, el otro día estuve en una terraza aquí en la Condesa, en la Ciudad de México, y había mujeres embarazadas, por lo menos me tocó ver una. Había, probablemente nunca lo sabes, si hay una persona enferma. Tú nunca sabes si hay una persona con cáncer, si tiene alguien neumonía, si tuvo, si tiene algún problema, en fin. Y todo el establecimiento era 100% de fumadores. Esto, por supuesto, violando la ley anterior. Entonces, esto sí es verdaderamente increíble lo que pasa en este país, porque sabemos que la violación siempre es la constante, es ver cómo yo le puedo dar la vuelta a la ley para no respetarla.
Pero eso me parece grave, ya de por sí, que los dueños de los establecimientos, los gerentes lo permitan. Pero creo que con esta ley cambia absolutamente todo y tenemos al 90% de la población que no fumamos, que tenemos la obligación y el derecho de exigir que se respeten estos espacios. Entonces aquí, como siempre, nuestro llamamiento a la sociedad siempre es que levantemos la voz, que nos quejemos, que si tú ves que están prendiendo un cigarro en un lugar prohibido, pues le llames al gerente o al dueño y le digas, oye, compadre, están violando la ley, y si no, que lo denuncien. Y nosotros como asociación civil ofrecemos nuestras redes, @rescatadoresmx, para hacer las denuncias ciudadanas. Una fotita rápido ahí, no se meten en broncas con nadie, nos taguean en Twitter o en Instagram o en Facebook, donde quieran, y nosotros nos encargamos de hacer la denuncia ante la autoridad sanitaria, ante COFEPRIS, y créeme que muy pronto, nosotros el año pasado hicimos más de 1,000 denuncias sanitarias, por lo menos el 70% fueron atendidas, y te puedo decir que muchos establecimientos tuvieron que acatar las nuevas disposiciones, bueno, ni siquiera las nuevas, las anteriores. Entonces ahora vamos a ir por estos violadores, por los casinos que son violadores flagrantes y por los antros que son violadores flagrantes en todo el país, ¿no? Desde Cancún, en una playa, Manzanillo, Puerto Vallarta, con el tema de la supuesta hospitalidad para los que vienen de vacaciones, hay que darles de fumar, hay que emborracharlos, hay que... No, eso vienen a hacer lo que no pueden hacer en sus países, no lo debemos permitir como país, tenemos que respetar las leyes, seamos turistas en el propio país o seamos simples ciudadanos que vamos y queremos disfrutar de una comida o de una copa en un bar, hay que respetar la ley. Por último, Miguel, ¿cuáles son los siguientes pasos para combatir esto? Hay un mercado irregular que también se debe atender, ¿no? Como es el caso de la venta de cigarros sueltos, los vapeadores o los cigarros de origen ilícito. Bueno, sí, son, como dices, son pendientes importantes que tiene que atender el gobierno. Uno es comercio ilícito. La verdad es que tampoco hay tanto comercio ilícito como dice la industria. La industria habla de 50% de no es cierto, eso es falso. Hay estudios muy serios, uno del Instituto Nacional de Salud Pública, del INSP, que hace una muestra bastante representativa con la basura y demuestra que solamente entre el 8 y el 9% es tabaco pirata o tabaco falsificado. Entonces, sí hay un problema que tiene que atender la autoridad hacendaria, en este caso aduanas, para ver de dónde está entrando ese tabaco. Hay que decomisarlo, hay que destruirlo, por supuesto, ahí siempre estaremos a favor. Segundo, si cada quien decide qué comprar, y hay gente que decide comprar afuera del metro o cigarros sueltos, que también está prohibido por la ley, bueno, pues sí estamos en un problema serio. Entonces es un gran pendiente que tenemos, que tiene la autoridad. O sea, hoy, si yo fuera la autoridad, yo ya fui titular de COFEPRIS, hice más de 1,000 clausuras de establecimientos mercantiles a lo largo y ancho del país, ¿no? De las cuales personalmente por lo menos clausuré 100 establecimientos, entre antros, discotecas y restaurantes que violaban la ley del tabaco anterior y que decían, pues aquí sí se fuma en todo el restaurante, ¿no? Bueno, pues órale, los clausurábamos, les poníamos sanciones de 400, 500 mil pesos hasta 800 mil pesos, me tocó poner una sanción, y los dejábamos clausurados 3 o 4 meses. Hoy, si tuviera oportunidad otra vez de ser comisionado de COFEPRIS, empezaría nada más la campaña contra los bien establecidos, por supuesto siempre primero con una buena comunicación para explicarles la ley, ya la conocen, que no se hagan, o sea, ahora sí que no se hagan güeyes, respeten la ley, pero la segunda es, podrían decomisar también en los puestos ambulantes. O sea, yo no quisiera llegar a que llegaran a clausurar el puesto, pues pobres, es gente que necesita vivir, viven al día, muchos de ellos, si estamos de acuerdo. Lo que sí es que tienen que aprender también a respetar la ley. Entonces, ¿qué tendría que hacer COFEPRIS, las COFEPRIS estatales? Es llegar a los puestos, decomisar esos tabacos abiertos, sueltos, exhibidos, que está prohibido, se meten en una bolsa, se sellan con un sello sanitario de COFEPRIS y se llevan a una bodega donde eventualmente se tendrá que destruir. Esta actividad la podrán hacer por cientos, todos los días, en todos los puestos, puesto que reincida, pues lo clausuras, ahí sí con la pena, porque ya tuvieron una advertencia. Y bueno, con los restaurantes y antros y ellos, pues la verdad es que no habría ni que ponerles advertencias, ¿no? Ellos saben perfectamente las reglas del juego, está prohibido fumar y quien la viole lo está haciendo de manera constante y recurrente, y eso sí hay que clausurarlos de inmediato y hay que darles una buena lección con una multa de estas de 800 mil pesos. Por supuesto, para la industria del tabaco, el nuevo reglamento significa un duro golpe contra la economía, no solo la de ellos, sino la de los pequeños negocios, según argumentó en una entrevista Irán Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria del Tabaco. Las afectaciones, la verdad es que son inconmensurables. Actualmente sabemos que existe una afectación directa en los diferentes puntos de venta del país en donde existen productos del tabaco, porque este nuevo reglamento está lamentablemente confundiendo los conceptos de publicidad
con exhibición y por lo tanto están prohibiendo la exhibición directa e indirecta de los productos de tabaco. Esto trae una afectación directamente vinculada al ingreso de más de 5 millones de familias que se autoemplean en este tipo de negocios, en estas pymes, que son los changarros y los negocios de la esquina. Entre el 25 y el 40% de su ingreso dependen mensualmente de los productos de tabaco. Y aquí viene la primera afectación. ¿Por qué? Porque actualmente el mercado ilegal de tabaco equivale al 20%. Y por lo tanto, 1 de cada 5 cigarrillos que se consumen en México vienen de contrabando o están producidos sin cumplir con las regulaciones sanitarias y sin cumplir también con las regulaciones fiscales. Esto lleva exactamente a un tema de competencia desleal. En el caso muy particular del canal tradicional de los changarros es en donde se ven estos puntos. Entonces se quita el tabaco legal de exhibición y se deja el tabaco ilegal. Esto solo va a beneficiar al crimen organizado que está detrás de este tipo de distribución y eventualmente al crecimiento de más producto ilegal. Y no son los únicos que se han posicionado en contra, pues se les ha unido también la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, quienes aseguran que esto atenta contra los principios de legalidad y que perjudicará a 1.5 millones de establecimientos en el país. Otras cámaras como la CONCAMIN, Comparmex y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales han amenazado, según El Economista, con el amparo. Se prevé que 180,000 restaurantes y 200,000 comercios busquen esta salida legal. ¿Pero se trata simplemente de un tema económico o también de un tema de libertades? ¿Dónde termina la libertad de una persona para consumir sustancias y dónde empieza el derecho de los demás a tener un entorno saludable? Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de ello. Para responder a la pregunta que planteamos antes de la pausa, hablamos con Leopoldo Rivera, quien es activista a favor de la legalización del cannabis, una sustancia que, al contrario del tabaco, no ha sido debidamente regulada y cuyos usuarios han denunciado prácticas represivas derivadas del prohibicionismo. Bienvenido, Polo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto que nos compartas tu perspectiva de este tema que nos concierne hoy, que es el tabaco. Y pues quisiera empezar preguntándote algo que tal vez aplica para todas las drogas o todas las sustancias, pero sobre todo con las que tienen humo, ¿no? ¿Dónde termina el derecho tuyo a consumir sustancias y dónde empieza el derecho de los otros a tener un ambiente saludable? Como todos los derechos y libertades, tienen su frontera en el derecho de las demás personas. En el caso del cigarro, me parece que hay una conciencia de que el humo puede molestar, por lo que en muchos casos es la propia persona fumadora quien se limita. Ahora, esto no siempre fue así. Es a partir de las leyes antitabaco de 2009, cuando se designaron los espacios 100% libres de humo, que se notó la ventaja de evitar el consumo en espacios cerrados. Esto supuso, sin la menor duda, un gran avance porque limpió muchos espacios cerrados, pero sobre todo generó la conciencia de que el humo y el olor del tabaco pueden afectar a terceras personas. ¿Y las políticas prohibitivas realmente desincentivan el consumo de las sustancias? Hasta el momento, después de la prohibición de la marihuana hace poco más de 100 años y la globalización de la guerra contra las drogas en 1961, el consumo no ha hecho sino aumentar. Lamentablemente, este aumento ha ido acompañado del incremento en la violencia, la corrupción y las injusticias en nombre de un utópico mundo libre de drogas. Una prohibición absurda como esta del tabaco, que intenta prohibir fumar hasta en playas y parques, seguramente será ignorada por una gran cantidad de personas fumadoras y contribuirá a distraer a la policía, como ocurre con las sustancias ilegales, de perseguir delitos de alto impacto para concentrarse en tratar de impedir que la gente fume. Si esta prohibición ya tiene un aire persecutorio, se vuelve un tanto fascista cuando se anima a la población a delatar y a acusar a quien incumpla. Prácticamente se permite fumar únicamente en el propio domicilio. Es parecido a lo que ocurre con la marihuana. El mensaje parece ser: hay libertad, pero solo la puedes ejercer en tu casa. Polo, ¿qué problemas trae la mano dura o, digamos, aumentar las restricciones, sobre todo contra los consumidores? En el caso de la prohibición de las drogas, la prohibición ha incentivado la corrupción de los cuerpos policíacos al abrir un espacio para la extorsión debido a que no está prohibido consumir marihuana, por ejemplo, pero sí todas las demás actividades necesarias para consumir, como comprar, transportar o cultivar. También ha generado discriminación y aislamiento social de las personas consumidoras,
así como campañas de desinformación que se operan impunemente desde los medios de comunicación. Entre lo positivo, nuevamente hablando del caso de la marihuana, ha propiciado que surjan organizaciones para la defensa de los derechos a consumir esta y otras sustancias, siempre de manera responsable y sin afectar a terceros. Volviendo a esta prohibición del tabaco en espacios públicos, deja en un limbo a las personas usuarias de cannabis que no cuentan con espacios privados para consumir. Recordemos que los amparos permiten fumar cannabis en espacios públicos donde no haya personas, abro comillas, que no den su consentimiento, cierro comillas, es decir, donde nadie se oponga. No sabemos qué vaya a pasar en estos casos. Lo cierto es que el humo de marihuana parece ser menos dañino que el del tabaco, por lo que no debería entrar en estas restricciones. Por ahora queda saber cómo funcionará el nuevo reglamento en la práctica, pues como en otros casos, las empresas tabacaleras encontrarán la manera. Por ejemplo, cuando usaron a influencers con cientos de miles de seguidores en Instagram para publicitar discretamente vaporizadores. No dejemos de lado el gigantesco hoyo en el mercado irregular que existe en México, donde, como sabrás muy bien, comprar cigarros sueltos es tan fácil que lo puedes hacer prácticamente en cualquier lugar, desde la tiendita de la esquina, puestos de periódicos o incluso con vendedores de dulces. Esta es una puerta fácil para el consumo en adolescentes. Las tabacaleras también harán lo suyo, pues harán presentaciones más compactas de las cajetillas para venderlas a un precio más módico, como han subido los cigarros en los últimos años, ¿no? Además, volviendo a la irregularidad del consumo, existen cientos de bares clandestinos donde la prohibición para fumar es solo un mito. A esto debemos sumar la llegada de cigarros de origen chino que se venden en puestos ambulantes o tianguis por todo el país a precios muy módicos, sin que siquiera sepamos realmente de qué materiales están compuestos, pues estos no cuentan con las certificaciones de las autoridades en materia de salud para su venta al público. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos visitar el sitio de losrescatadores.org y a Leopoldo Rivera lo puedes leer en la revista Cáñamo. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.